Hola, hola, buenos días. Antes de empezar con las clases, ¿cómo les fue en sus presentaciones de carteles? Pónganme ahí en las expresiones carita feliz si les fue bien y cara de sorpresa si les fue mal. ¿Mal? ¿Cómo que mal? Pues no sabemos, maestra, porque, bueno, no sé, pero como que eras bien estudiado de todo el tema y ya cuando llegara tu evaluadora ahí, como que se te olvidara todo. Pues muy mal, muy mal. Pero en general se sintieron como que mal, presionados. ¿Cómo se sintieron? Bueno, yo espero que bien. Obviamente lo que les hayan evaluado, pues el profesor evaluador lo pasará al maestro de la materia y ya el maestro de la materia les indicará observaciones. Pero algo pues muy padre de taller 1 es que pues muchas de las observaciones que se hacen sirven para mejorar. Y en taller 2, pues si había detalles como que no cuadraban en metodología, pues obviamente se corrigen para hacer las cosas bien. Entonces, aunque les hayan hecho observaciones, pues tómenlas en cuenta para mejorar para la siguiente. Esta primera etapa sí era muy de cuestionamiento de por qué se te ocurrió eso, de por qué lo quieres hacer así, pero ya más adelante ya más bien es como de ir viendo qué procede y qué resultados salen. Entonces, bueno, felicidades en general a todos. Imagino que, pues que sea como sea, pues les fue bien, se lucieron. Fue una bonita oportunidad para presentar su trabajo y sáquenle provecho a lo que les hayan dado de observaciones. Bueno, vamos a regresar con lo que estábamos y como les comenté, esta es la tablita que presentaron los chicos en taller 2 y agarramos un tratamiento, el que sea. Yo elegí el E a modo de que era el que más se notaba en algunas partes, era más clara los datos en la gráfica. Y todo más o menos nos salía similar, excepto mu, la tasa de crecimiento, no cuadraba. Entonces, por eso esa ni se las puse. Y ya les pregunté a los muchachos, bueno, ¿qué datos tomaron o por qué les sale eso? Si yo tomaba como que diferentes rangos y no en ninguno cuadraba. Y ya me comentaron que efectivamente habían cometido un error. Y bueno, tomando los datos que deberían ser, por así decirlo, los correctos, sería desde el inicio hasta el punto máximo de la etapa de crecimiento. Espérenme tantito porque me marcó batería baja, déjenme conectar. Listo. Y la fórmula para sacar la mu es igual al logaritmo natural de las dos cantidades o concentraciones. Mientras estén en las mismas unidades, solamente dividimos y listo. ¿Sale? Entonces, no importa si son células por mililitro, si es biomasa, si es biomasa en seco o en húmedo. El chiste es que las dos condiciones sean similares y ya podemos hacer la división. Y le sacamos logaritmo natural. Acuérdense que esto se usa muchísimo para comportamientos en general de la naturaleza. Y lo vamos a dividir entre el rango de tiempo. Aguas aquí. Si ustedes recuerdan la ecuación de Monod, o más bien la gráfica de Monod, había una mu y había una mu max. La mu max es la zona más alta de crecimiento. Para este caso, ellos sacaron mu,
Es decir, desde que comienzan hasta el punto justo antes de que se estanque, digamos. Pero, si sacáramos mu max, tomaríamos el rango más, digamos, con la pendiente más inclinada. Eso significa el pedacito donde más creció, que aquí sería de la hora 4 a la hora 6. Este es el rango donde más creció. Para cálculo de mu max, tomaríamos este. Entonces, digamos que a modo de práctica, más o menos tratemos de visualizar en qué punto está. Obviamente ya me fui bien chueca, pero se me hace que es por ahí. Y por aquí. Así que ahorita, solo para practicar, saquemos cuánto fue. Bueno, con la anterior, la mu general, sería 10 a la 8.2, entre 10 a la 6.5, que fue donde se inoculó, dividido entre las 8 horas, es decir, desde el tiempo 0 hasta ese punto. Y nos da de 0.48 horas a la menos 1. Si ustedes checaron, aquí les mandaba la conversación y ya me dijeron que sí, que habían cometido un error, entonces pues ya les dije que ok, que con razón pues no me salía. Y ya me mandan los datos correctos y para E el dato correcto es de 4.94 por 10 a la menos 1, o sea, 0.49 horas a la menos 1. Entonces, pues estamos bien, estamos cerca. ¿Por qué no tenemos el dato exacto? Porque ellos tienen sus datos precisos en una tabla. Nosotros los sacamos de una gráfica. Ese es mu. Entonces, porfa, vamos a sacar mu max, más o menos tratando de ver ese rango que les marqué, de las 8 a las 6 horas, que es cuando más creció. Y porfa, vamos a poner respuestas en el chat. Yo también en este momento la voy a sacar porque no la había calculado. Vamos a hacerlo. Ya tenemos una respuesta de Oscar, 1036. Maestra dijo las 6 horas, ¿verdad? Entre 4 y 6. Cristian, no sé si dividiste entre todo, pero solamente hay que dividir entre el rango de tiempo donde más creció.
Entonces, debe dar muy cercano a 1. No todos vamos a tomar dato exacto porque, repito, no tenemos la tabla. Solo tenemos aquí una aproximación, que son los rangos que yo marqué. Este y en tiempo de 4 a 6. Fue el pedacito donde se nota que más creció. Pero, digamos que esto, pues podemos no ser tan precisos. Entonces, les debe dar alrededor de 1. En mi caso también me dio 1.036, 1.016, ¿es correcto, Susan? Veo una mano levantada, pero no me dice de quién. Ah, Cristian, dime. Sí, entonces esa formulita sería solo aplicable para cuando empezamos a contar a partir del inóculo. No necesariamente, porque si tomas un rango, de ahí lo puedes partir. Pero efectivamente, si solo graficas lo generado y ya le restas lo inoculado, te va a dar un 0. Y ese 0 obviamente te va a afectar en la fórmula. Pero para esto, pues sí nos tocaría como tipo investigar cuál fue el inóculo. En el artículo que les dejé,
En las gráficas parten de 0, pero sí les dice cuánto inoculan. Lo dicen materiales y métodos. Aunque en el artículo no calculan mu, calculan mu max. Y esa se supone que es rango del pedacito que más creció. Pero sí, para un partir de 0 no se puede. Necesitamos conocer cuánto se inoculó o hacer un rango en la zona de mayor crecimiento. Ok, maestra, gracias. Dale. Creo que era la parte que decía que eran 3 por 10 a la 6, ¿no? Células por mililitro en el artículo. Según yo recuerdo era 1 por 10 a la 6. Pero no estoy segura. Pero de que sí decía por ahí en materiales y métodos, sí decía, y sí era por 10 a la 6. Pero no me acuerdo si era el 1 o el 3. Yo como no sabía, pues saqué así como quien dice la UMax, la MiuMax. Ajá. Sí, de hecho, en las tablitas que traen de resultados, sí es la máxima, la que sacan. No la general, sino la máxima. Bueno, ya ni conté ahorita cuántos van, pero creo que ya estamos la mayoría. Muy bien, esto fue solo para practicar, ¿sí? Para que verifiquen que va a ser diferente hacer un cálculo general de la velocidad de crecimiento a hacer el cálculo de la velocidad de crecimiento máxima. Muchas veces en artículos esta es la que nos muestran, porque es cuánto fue el rango en el que mayor creció y no cuánto fue lo que creció en total, porque eso a final de cuentas nos lo dice más bien el fin de la cinética. Bueno, hasta aquí preguntas. Muy bien. Y como les decía, pues sí nos da el punto, a nosotros punto 48, a ellos punto 49, porque ellos sí tienen los datos exactos, nosotros andamos viendo ya en la gráfica. Y para el estudio de caso, pues nada más, aunque en realidad el anterior también es un estudio de caso, pues verificamos esta. Esta publicación, de hecho, ni siquiera tiene mucho sentido que esté en inglés, porque lo investigan en la Universidad de Sinaloa. Trabajan un poco con el Instituto Politécnico Nacional, también de Sinaloa, y se publica en una revista mexicana. Entonces, debería estar en español, ya que es de México, en una revista de México. Y ahorita van a ver por qué este artículo no se podría publicar en una revista internacional. Bueno, verificamos. El tema es la valorización de hidrolizados ácidos de residuos agroindustriales como fuente de carbono para producir etanol por levaduras nativas con capacidades fermentativas diferentes. El resumen, pues sí venía en español, entonces les dije, revísenlo para que entiendan de qué se trata. Entonces pretenden hacer un proceso de producción de bioetanol de segunda generación y pues que sea conveniente, rentable. Y requiere hacer el uso máximo de los azúcares presentes en la biomasa. Y bueno, como son los obtenidos de la hidrólisis. Para obtenerlo, una alternativa es encontrar levaduras que sean capaces de fermentar eficientemente la gilosa y pasarla a etanol. En este trabajo comienzan partiendo de 161 levaduras que se encontraron en residuos agroindustriales y las evalúan para crecer en glucosa y en gilosa. Se seleccionan e identifican 5 de estas cepas pertenecientes a los géneros de Cándida y de Wicker-Hammomyces. Parámetros cinéticos que mostraron, bueno, les decía, escojan la que ellos eligieron que creyeron que era mejor, que era la C intermedia. Obtuvo el mejor rendimiento de biomasa en glucosa y gilosa y máxima velocidad específica de crecimiento. Y fue capaz de metabolizar los dos azúcares al mismo tiempo, característica deseable y poco encontrada en otras levaduras. Por eso eligieron a C intermedia, porque esta está trabajando con las dos al mismo tiempo
y produciendo etanol. Bueno, hicieron pruebas con rastrojo de maíz y residuos de mango. Y pues esta levadura suena a la buena para poder hacer producción de bioetanol. Primero nos ponen una tablita, selección de levaduras a partir de diferentes sustratos, melaza, cáscara de piña y rastrojo, es decir, de ahí lo tomaron. Y nos ponen solo algunas. El microorganismo 95, que abundaba en el 59%, el microorganismo 46, que tenía el 20, o que era parte del 29%, el microorganismo 13, que era 8, el 2, que es el que ellos eligieron, que solamente representaba el 1%, y el 5. En este caso, curiosamente, la que más abunda es esta, pero no fue la buena. Muy seguramente, aunque aquí no nos dicen cuál es cuál, muy seguramente este es Saccharomyces cerevisiae. Por eso es tanta cantidad, porque esa es la más común en el ambiente. Pero ya una vez que probaron, pues esta no, aunque era la que más estaba en los muestras que tomaron, no fue la que mejor trabajó, fue la número 2. Y esa, entre otras, fueron las elegidas para ser analizadas. No fueron estas, si se fijan acá lo checamos. Fue la 2, que fue cándida intermedia. Fue la 12, que aquí ni aparece, la 24, que no aparece, la 43, que no aparece, y la 159, que no aparece. La única que aparece en la tabla anterior y en esta es la cándida intermedia. Las demás, aquí está el número, sí, la número secuencia que digamos que obtuvieron. Acuérdense que fueron 161, esta ya andaba siendo de las últimas. Y lo que hacen es meter un proceso de blast. Se supone que ya están por terminar bioquímica del nitrógeno. ¿Alguien me puede decir qué es un blast? ¿Nadie? Bueno, si buscamos en un buscador de artículos o científico y ponemos, por ejemplo, E. coli y le damos BLAST, lo que nos va a sacar es la secuencia genómica. Entonces ellos hicieron la comparativa con el programa BLASTN, para ver la homología con la que agarraron y a ver a quién se parecía. Y entonces en todas tuvieron el 100% de identidad, o sea, eran exactamente esa. No había duda que se trataba de este tipo de cepas, de las cándidas. Incluso pues aquí la longitud de la secuencia, porque pues la 617, ya que estas dos son la misma, y la homología, si se fijan, es el mismo código. Y estas dos también son la misma, nada más que para ellos eran organismos diferentes, era el 43 y el 159, pero una vez que las analizaron, resultaron ser la misma. Y la misma con una identidad del 100. En el caso de cándida intermedia, pues solamente era un organismo, era el número 2. Y su secuencia en pares de bases era más cortita, es de 389 pares de bases. Pero también todos tuvieron identidad del 100, entonces esta tabla solamente es para identificar si sí eran o no eran, con qué identidad. No siempre da 100, ¿eh? A veces les dan, no sé, 97.8 y eso es confiable porque simple y sencillamente puede ser que tenga algunas mutaciones genéticas intermedias. Así que no precisamente les va a dar el 100. Y el que no les dé el 100 no significa que no es ese organismo, significa que tiene ciertas mutaciones. Aquí les dio perfecto, lo cual suena demasiado sospechoso que todas hayan sido 100. Es raro que te dé el 100. Bueno, y las gráficas nos muestra primero esta de biomasa contra tiempo. Y justamente pues es la cándida intermedia la que crece más. Entonces pues por eso les resultó de gran interés. Y pues más o menos casi anda llegando al 14 gramos por litro en producción de biomasa. Y lo que les decía y que comentó Cristian, ahí no parten de lo inoculado, parten de cero, únicamente biomasa generada, no biomasa inoculada o total.
Para calcular tiempo de duplicación lo podemos hacer perfectamente aquí y tomamos el rango donde inicia el crecimiento. Aquí al principio hasta las 8 horas está estancado, pero ya a partir de las 8 y hasta las 24, pues es donde más ya comienza a desarrollarse o a duplicarse. Entonces, aquí no conocemos células, pero sí sabemos biomasa. Entonces, yo tomé, por ejemplo, 2 y 4, porque obviamente 4 pues es el doble de 2. Acuérdense que siempre debemos tomar el doble. Aquí es por biomasa. En el trabajo de los alumnos de taller 2 era por número de células y lo metían en escala logarítmica, por lo tanto habría que sacar los logaritmos. No es tan directo, aquí sí es directo, 2 y 4. Y simplemente extendemos la línea y donde choca bajamos y vemos en qué horario estaba en 2 y en qué horario estaba en 4. Y en mi caso, pues yo nada más resté el máximo con el mínimo, 20.4 menos 14.3, y mi tiempo de duplicación fue de 6 horas. Si comparamos o pensamos, por ejemplo, con respecto al trabajo anterior, a los chicos se les duplicaba en 1 hora, pero son organismos completamente diferentes, ¿sí? Y con, digamos, objetivos diferentes. El de ellos era simplemente obtener las proteínas, por lo tanto, la generación alta de biomasa para ellos era bueno. Aquí es obtención de etanol. Así que genere biomasa es bueno, pero también que se ponga a trabajar. Así que al inicio me interesa mucho que crezcan, pero después más bien que trabajen. Por eso el tiempo de duplicación es pues bastante amplio. Y delta, pues acuérdense que es la inversa de esta, entonces me da de 0.163 inversa de hora. Hasta aquí con tiempo de duplicación y delta. ¿Alguna pregunta? Genial. Con micro abierto. ¿Hay pregunta? Sí, y bueno, ¿importa mucho que tomemos otro rango, por ejemplo, de 4 a 8 o de 6 a 12 o así? De 6 a 12 no servía nada porque estaba todavía en etapa de latencia, o sea, apenas estaba empezando a agarrar fuerza. Entonces, hasta aquí, en definitiva, no. De aquí hasta aquí, sí. Es decir, pudiste haber tomado de 24 a 36, por ejemplo, sí. De este rango, a pesar de que tenga ahí una curvita, no resulta muy conveniente justo por este desvío, pero es posible. Pero en adelante, ya cuando se te estanca, ya no. Y antes de que comience a crecer, no. Pero desde aquí hasta aquí, cualquier rango que hubieras tomado estaba bien. No iba a salir exacto, ¿sí? Podemos tener variaciones si, por ejemplo, lo tomas en el rango de donde hace un codo, pero la diferencia es mínima. Entonces, es válido. Estadísticamente y científicamente es válido que tomes otro rango mientras sea en la etapa de crecimiento. No antes, no después. Solo en el rango de crecimiento. ¿Sale? Bueno, ok. Vamos a ver aquí el consumo de glucosa. Un detalle aquí, y vamos a ver varios, y ustedes díganmelo. Tan solo de ver, díganme por qué esto no se puede publicar en una revista científica internacional. ¿Qué hay de error ahí? Un error experimental. No, nadie lo ve. Se los encierro y me dicen. La concentración de glucosa. No te escuché bien. ¿Me repites? Emanuel, dime. No escuché bien. Decía que la concentración de glucosa, que es mucha. ¿O no?
Pues no, no es mucho, es el 10%. Es lo que les decía, que más o menos casi siempre es lo normal, inocular o preparar el medio al 10%. Es muy, muy común usar ese 10%. Pero ¿cuál otro error ven ahí donde les encerré? ¿Sería el punto de partida? Ajá, ¿qué hay de malo en el punto de partida? Que están disparejos porque los dos parecerían que nos basamos en la gráfica. Te escucho como bien lejos y cortado. No sé si te ¿Ya? puedas como acercar. Ajá, ya. Decía que como no está bien posicionada las líneas de la gráfica, pues unas, como quien dice, diría que son arriba de 100, mientras que otras sí son en el 100 exacto. Exacto. Eso no se puede, no puedes hacer comparativas y decir, por ejemplo, ustedes, que hiciéramos un convivio y decir, no, pues es que tal persona sí se acabó su plato y tal persona dejó. Sí, pero a lo mejor a la persona 1 le diste 5 tacos y a la persona 2 le diste 7. Entonces, ¿cómo comparas? Tuviste que haber dado lo mismo. Pues aquí no les dieron lo mismo. Unos parten de 100, otros como de 105, 100, no sé, y otros casi 110. Entonces, no se puede. Tuviste que haberles puesto a todos exactamente la misma cantidad de glucosa. No puedes darles a unos más y otros menos. Entonces, esto ya implicaría un rechazo para una publicación internacional. Ahora bien, ¿qué tan confiable es el método de medición? Si aquí se te subió la glucosa, empezaste con 10 y en las 12 horas tenías más de 10. Es como, ¿en serio? ¿De dónde obtuviste más? No hay manera. Así que otro error experimental. No confío en tu método de análisis puesto que se te está subiendo la glucosa en lugar de bajar. Pero ok, por lo pronto analizamos o descartamos eso. Entonces, analizando a la C intermedia, es la de los rombitos, es decir, esta. Y pues C intermedia más o menos anda terminando por este rango, un poco más arriba de 30. Y esto fue lo que se consumió. Bueno, tenemos la del cálculo de acá, lo hago ahorita, ¿sale? Tenemos estas otras 4 que nos muestran la comparación gilosa contra glucosa en producción de biomasa y en reducción de los azúcares. Así que si nos ponemos sangrones y comparamos estos resultados con el anterior, pues tampoco cuadra, ni siquiera inoculaste lo mismo, no pusiste lo mismo que pusiste en el anterior y en este. Entonces, tus datos no son consistentes. No puedes estar como que un día les pongo poquito y un día les pongo mucho. Y lo mismo, si hacemos acercamiento, a unos les diste un montón y a otros les diste menos. Eso no se puede. Tienes que dar exactamente la misma cantidad de sustrato a todos. Y producción de biomasa, lo que sí podemos ver a simple vista es que la C intermedia en todos los casos es la que mejor crece, ya sea con glucosa, ya sea con gilosa. Y aquí tenemos la comparativa con la que ya nos habían mostrado y efectivamente es la que más crece. Sin embargo, si se fijan, la cinética no es igual, es diferente. En esta anterior se les estanca más o menos en las 50 horas. Y acá resulta que las 50 horas todavía sigue creciendo. Todavía le siguió. Tanto con gilosa como con glucosa. Entonces, sí tenemos ahí diferencias estadísticas que anularían los resultados. Y según ellos, no, hombre, sus resultados bien maravillosos. Sí tienen barra de error y la barra es tan chiquita que desaparece en el puntito. La única que se nota es esta. Todas las demás desaparecen. O sea que según ellos lo repitieron 3 veces y les dio exactamente igual. No, pues ya les creí. Bueno, esta es la tablita que nos dan ellos, donde
muestran el consumo de sustrato, la producción de biomasa, pero esta sí, el número exacto en gramo litro, la Miomax y el rendimiento de biomasa a sustrato. Así que pues metemos datos y el rendimiento biomasa a sustrato, si tomamos los datos que ellos nos dan, 13.7 entre lo consumido, 65.52. Bueno, pues aquí sí nos da. Ellos les da 0.21, a nosotros nos da 0.209, ¿se puede redondear? Sí se puede. Y aquí quiero hacer una nota. Sustrato, ¿cuál debo de meter? ¿El 100 que puse al inicio o el que se comió? Todo depende, puedes usar ambos, pero sí hay que especificarlos. Y aquí sí lo especifican, justamente con esta parte de la tabla, el consumo. ¿Por qué eso? Porque tú puedes decir, me voy a regresar a los listones, si ustedes se acuerdan, que yo compraba no sé cuántos metros de listón para hacer unos moños. Si tú compraste los 10 metros y solo hiciste 6 moños de 1 metro, te van a quedar 4 metros. Pero ya los compraste, ¿sí? Ya no puedes regresarlos a la tienda. Entonces, puede que saques tu rendimiento con los 10 que compraste o puede que saques tu rendimiento con los 6 que usaste. Ambas cosas son correctas, pero hay que especificarlo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que metiste demasiado sustrato y en realidad no se necesitaba. Y en este caso, que lo que quieren sacar es rendimiento de qué tan bien van a consumir la glucosa y la gilosa para crecer, aquí sí les conviene más enfocarse a únicamente lo consumido. Pero en ocasiones que casi se acaba el sustrato, pues sí puedes basarte en el total. O sea, tú comenzaste con, no sé, 20 gramos en todo el medio y al final solo te quedó 1 gramo, pues puedes considerar que se acabó, ¿sí? Entonces ahí podrías tomar los 20 o podrías tomar los 19, como quieras. Y en este caso sí nos da. Hasta aquí con rendimiento biomasa sustrato. Cristian, dime. Sí, de hecho, en eso justo tenía duda. Y por ejemplo, eso también dependería del crecimiento del microorganismo que esté evaluando, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tardaba demasiado, entonces jamás, o bueno, iba a tardar demasiado tiempo en consumirse toda la glucosa que le pusieron. Bueno, si es que se estancaba, ¿no? Sí, Bueno, así es. si no es que no se estancaba, perdón. Y, se me olvidó qué más le iba a decir. Bueno, si me acuerdo de tal le comento, perdón. Ok. Mira, regresándome justo a las gráficas de los consumos, podemos ver aquí en gilosa que de lo que le pusieron 50 gramos por litro, pues ninguna llegó hasta 0. O sea, pudieron haber a lo mejor continuado la fermentación o el proceso cinético y a lo mejor le seguía comiendo y seguía creciendo. Si se fijan, aquí no se nota que se haya estancado. Así que es posible que hubiera seguido. Simplemente decidieron parar la cinética 72 y hasta donde llegara. Así que, repito, pueden tomar totalidad de sustrato, pueden tomar una parte. O sea, me refiero a ustedes futuros, supongamos que van a mandar un artículo para publicación. Cualquiera de las dos formas que lo hagan es correcto, pero sí se debe de indicar. Ajá. Y usualmente tiene una razón de ser. Puede ser que, por ejemplo, aquí fue prueba donde ellos inocularon, o sea, ellos pusieron gilosa y pusieron glucosa, pero ya una vez que prueban por ejemplo, en los residuos de mango o los residuos de elote, ahí sí, lo correcto sería tomar la totalidad del sustrato, porque lo que no se usó, no se usó. Y en esta, a lo mejor la próxima cinética dicen, bueno, es que si solo se está consumiendo 30, ¿para qué le pongo 50? La próxima vez solo le inoculo 30 y listo. Y me deshago de esta parte que se está desperdiciando. Entonces, cuando tú controlas las condiciones, lo puedes ajustar. Pero cuando no las controlas, como es procesos provenientes de residuos,
pues en ese caso sí no le puedes reducir la cantidad para la próxima. A lo mejor le puedes inocular un poco más sabiendo que todavía tiene extra. Así que todos estos datos te sirven mucho para tomar decisiones a futuro. Ya que vayan a taller 2, para quien vaya a trabajar con microorganismos o con reacciones, sí digamos con el sustrato que partan les va a dar mucho para tomar la decisión para las siguientes pruebas, para que no se desperdicie, para que se aproveche al máximo. Entonces eso sí, tómenlo en cuenta. Muy bien, hasta aquí parece bien digamos que el rendimiento de biomasa sustrato. Para sacar la mu, ahí tenemos la formulita, pero ellos no sacan mu, sino mu max. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en mu max. Me regreso a la primer gráfica, tomo el rango de máximo crecimiento y meto los datos. Mu max, como se puede ver, fue entre las 24 y las 32 horas. Y entonces, pues metiendo esos rangos, meto el logaritmo natural de aquí. Acuérdense que pueden ser células, puede ser biomasa. Mientras tenga las mismas unidades, se elimina. En el anterior les decía, por cada gramo hay tantas células. Si aquí ya les dijera, por cada gramo hay 1.000.000 de células, multiplican por 1.000.000 arriba y multiplican por 1.000.000 abajo. Termina por eliminarse. Entonces, no es necesario. Mientras se manejen las mismas unidades, esta división es válida. Entonces nos queda 11.1 entre 5.1, logaritmo natural de eso, entre el rango de 8 horas, de entre 24 y 32. Y en mi caso, bueno, mu max da de 0.098 horas a la menos 1. Según ellos, les da de 0.150. A pesar de que tomé el rango más alto, esto no cuadra. Entonces, otra para pensar, como que siento que nos están engañando. Ahora bien, si lo tomo de estas, el rango de crecimiento máximo para la glucosa sería aquí, 24 y 8. A ver, con este no lo saqué. Déjenme saco a ver si así sí da. Pero acuérdense que lo que les digo de entrada ni siquiera manejaron las mismas proporciones. Déjenme lo saco mientras ustedes intenten sacarlo a ver si nos da el 0.150. A mí me da de 0.265, o sea, tampoco cuadra. Así que algo aquí yo no sé de dónde lo tomaron. Evidentemente el rango de más crecimiento fue aquí. Si se fijan, los otros estancan un poquito. O a lo mejor lo tomaron como continuidad. No sé, necesitaríamos aquí los datos precisos de la tabla para sacarlo. Pero si no cuadra, digamos, aunque se supone que esto es lo mismo, que pues la experimentación biomasa, perdón, es la segunda. No, este ya es con medio, glucosa gilosa. Entonces, si se fijan, no cuadra. El anterior, este es puro gilosa. Esto es combinado gilosa-glucosa. Y este anterior era puro glucosa. Entonces, pues no cuadra ni con este, ni con este, que es la combinación. Así que, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? Por lo tanto, dato a dudar porque no nos cuadra. Se acerca, pues sí, pero tiene un 50% de error. Porque a ellos les da 0.150, a nosotros 0.100. O sea, no. Está desfasado, está un poco raro. ¿Dónde lo tomaron? No pudo
ver, es mayor que esto, por lo tanto, pues no hay otra mayor, no hay otra más inclinada, así que no tiene sentido. Raro, así que otra para decirles, te lo regreso. Después en la figura número 4 nos muestran los perfiles de la cinética de biomasa con consumo de sustrato y producción de etanol. Aquí sí ya solo de C intermedia. Los anteriores todavía probaban a todos. Aquí ya eligieron C intermedia, pero en esta ocasión sí es en los residuos de maíz y de mango. Maíz el de arriba, mango el de abajo. La producción de etanol solo la marcan con triangulitos, entonces solo es esto y esto. De entrada ahí. ¿Alguien me podría explicar cómo es posible que a las 24 horas tenga más etanol y a las 48 ya tenga menos? ¿Eso se puede? Sí, no, ¿por qué? Sí se puede, Ajá, ¿por qué? porque se puede convertir ya en otro subproducto, ya en ácido acético, me parece. Exacto, gracias. Si se pasa una fermentación, se te empieza a acidificar la producción. Es decir, el etanol se te empieza a convertir en ácido acético y eso es malo. Pero solo son 48 horas. Entonces, eso es extraño. Que en un día tengas mucho y que en 2 días te baje. Cuando se empieza a acidificar suele ser del día 3 o 4 en adelante. ¿Qué pasa con fermentaciones largas como la del mezcal? Que a veces es de 7 días. Pero en esta que vas comenzando, suena un poco extraño. Y solo tienen 2 medidas. En tiempo medio y en tiempo 48. Ya no meten más. Y aquí sí sigue creciendo, como pueden ver. Entonces, si es la misma levadura y si los azúcares reductores andan aquí en 25 y aquí supuestamente como en 37, pues no tendría sentido de que aquí ya se empiece a vinagrar, como por qué tan pronto. Pero bueno, vamos a dejarlo en OK y les creemos. Y aquí sí crece, aquí se va de 0. Ay, ya me fui muy arriba. Tiene que pasar por el triangulito, porque aquí no lo marcan. Pero bueno, pasa por el triangulito y llega al otro triangulito. Ese es el etanol. Y acá abajo, pues es la biomasa. Todos en gramo litro. En el eje de las Y2 y en el eje de las Y1 es los azúcares en su proceso. ¿Alguien me puede decir aproximadamente qué número ven aquí? ¿Como cuántos gramos por litro de azúcares trae el mango o los residuos de mango? Un número más o menos. ¿Qué número ven? A ver, Ilse, dime qué número ves. Ilse, número. Como 36.6. Gracias. Más de 36, seguro. Miren qué número vieron ellos. Ah, bueno, perdón. Para Max en maíz fue entre las 20 y las 24 horas. Que fue la primera. Y en ese caso nos dio de 0.23 horas a la -1. Vean qué número vieron ellos. 33.5 en la mezcla del mango y la semilla. ¿Es en serio? O sea, ni ellos mismos cuadran. Ese 33 evidentemente andaría por aquí. Así que, como de dónde salieron esos datos extraños, si aquí ellos describen un 33.5 y nosotros evidentemente estamos viendo más de 36. ¿Cuánto más? A lo mejor 36.6, 36.9 que me decían, pero
más de 36 y ellos ven un 33.5 o obtuvieron 33.5 y según ellos lo graficaron, pero yo no veo como de dónde. Y para colmo, les dura en ese rango hasta las 16 horas y no se les baja. Se les baja ya como en las 18, les alcanza el número que ellos supuestamente obtuvieron. Entonces, otro para yo decir, te lo rechazo, no te voy a aceptar esto. ¿Cómo es posible que me digas que es una cosa y en la gráfica sale otra? Así que este artículo, aparte de servirnos para practicar, me gustó pues el hecho de que quiero que sean analíticos y que vean que muchas veces se cometen errores tanto experimentales como errores o no son errores a veces, es cuchareo de datos. Y eso está mal, pero muchas veces es bien fácil de identificar. Créanme que sí, incluso en revistas internacionales yo he detectado un buen de errores que digo, ¿es en serio? 5 revisores y permitieron esto. Pues aquí no sé cuántos revisores serían porque era una revista de aquí de México, pero tiene errores importantes que a simple vista una maestra del TEC los puede detectar, ni modo que revisores no. Bueno, nos vamos a los datos que ellos sacaron ya para la producción de etanol y parámetros cinéticos por C intermedia en rastrojo de maíz y residuos de mango. Yo la acabo de calcular y me da de 0.23 μmax, a ellos les da de 0.28 para el maíz. Y del consumo de azúcar fue de 17.62 y la producción de 5.32. Aguas aquí. Otros datos que exactamente ellos sacaron, es decir, yo solo los metí en la calco y por favor métanlos por si yo no los supe meter. 5.32 entre 17.62 y díganme cuánto les da. Sí les da el 301, ¿verdad? Pues ellos me lo redondearon para arriba. No es 301, es 31. Entonces, ¿es en serio que se están robando un 1%? Es con sus datos, ¿eh? No crean que es de tabla. De tabla diríamos es aceptable, de gráfica, perdón, es aceptable por el error de donde yo lo veo y donde ellos lo pusieron. Pero aquí no es de gráfica, es sus datos y no cuadra, o sea, no. Por lo tanto, nos sirvió para práctica, pero conclusión, yo no les aceptaría eso, ni de chiste. Y eso nada más saqué uno, pero aquí podemos sacar los datos, por ejemplo, del mango y verificar si no nos están haciendo ahí tranzas. Por acá nos dice algo importante que nada más es un dato, digamos, de teoría. La producción de etanol gramo de sustrato en glucosa es de 0.51. Es decir, si la totalidad de la glucosa se convirtiera en etanol, nos daría 0.51 gramo por gramo, el 51% másico, si todo se convirtiera. Pero pues nunca se convierte todos. Ellos andan en el 0.3, no está mal, la verdad. Tampoco está tan bien. Están al 60%, pero al 60% del 100 que podrían obtener. Pero bueno, no está tan horrible, aunque podría ser mucho mejor. Entonces, conclusión, artículo rechazado, yo no lo acepto y no confío en él. Bueno, hasta aquí, ¿preguntas? Maestra, Mande. así nada más para confirmar rapidito. Mu max siempre lo vamos a tomar en el intervalo donde más se note o donde más sea evidente el crecimiento. Así es, por eso es max, porque es el rango donde más creció, el rango máximo de crecimiento que tuvo. Entonces siempre tómenlo en cualquier cinética en la línea que tenga más pendiente hacia arriba, la que se note que crezca mucho más. Ok, gracias, maestra. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. La siguiente unidad
Está tan fácil que se me ocurrió que la trabajemos en esta ocasión de forma diferente para avanzar súper rápido. Los temas son estos. Es electroquímica. Es conductancia, energía de Gibbs, potenciales electroquímicos, tipo de electrodos, corrosión y protección catódica. Curiosamente pareciera no tener mucho que ver con cinética, química y biológica, pero es que en ocasiones muchas cinéticas se enfocan a aprovechamiento de electroquímica. Pero la verdad está muy sencillo. Hagan de cuenta que nos estamos regresando a fisicoquímica o incluso a química inorgánica de primer semestre. Así que lo que vamos a hacer es 6 equipos y lo vamos a preparar para exposición. Si las exposiciones están súper bien, no hacemos examen de esta unidad de las 6. Pero si están chafas, sí nos va a tocar hacer este examen, ¿sale? Entonces puede ser que la unidad se las califique únicamente con una exposición bien hecha. Por lo tanto, voy a ocupar que ustedes se organicen. Es mejor que expongan por afinidad, que es los que se lleven mejor. Puede ser de 5 o de 6 el equipo. Y pues si ahorita más o menos se ponen de acuerdo, si se juntan 5 o 6, ¿tienen clase ahorita a las 11? Levante la mano. Los de cofactor. Los de cofactor Bueno, tienen no que sé, entrar alguno. a cofactor. ¿Mandé? Digo, no sé todos si entran a cofactor, pero yo sí. Ah, ok. Ahorita tenemos taller, maestra. Bueno, entonces, ya ni modo, no vamos a alcanzar ahorita a hacer los equipos. Pero, pues sí va a ser necesario ya de ya. Mañana les hago el examen de esta unidad de la número 5. Es un ejercicio con mis datos de la maestría, del artículo que se publicó. El mío sí se publicó en revista internacional, así que son confiables. No les voy a dar el artículo porque está en inglés y eso nos puede hacer que se tarden mucho, entonces no tiene caso. Yo se los voy a plantear así platicadito en español y les voy a dar los datos en tabla para que sean exactos. Sí les voy a pedir que grafiquen, pero obviamente graficar pues, solo es picarle al Excel y que de ahí saquemos provecho a los datos. Es lo único que vamos a hacer. Con datos reales vamos a sacar las referencias de pues, todos los parámetros cinéticos y pues un poquito de el inicio de la unidad. Entonces difícil no está, nada más casi práctica. Y van a estar muy claros los datos. No es tanto de buscar en la gráfica, sino que van a estar en tabla. Así que no debería haber errores, ¿sale? Y entonces, en el mismo chat de aquí, no, de la unidad número, bueno, no, de aquí, el chat general. En cuanto formen sus equipos, pónganme qué tema eligen, para que si alguien quería el mismo tema, ya en el chat lo vea que ya. Entonces me ponen el nombre de todos, no nombre y apellido, solo nombre, ¿sale? Por ejemplo, Atsiri, Andy, lo que sea. Y el tema que eligen. Y comenzaríamos a exponer el día miércoles en ese orden. Entonces ya los dejo porque todavía tienen actividades. Pero sí, durante el día de hoy váyanse poniendo de acuerdo y me ponen en el chat general. ¿Sale? Entonces los dejo, váyanse a sus siguientes actividades. Nos vemos.